Finalmente llegamos a la tercera y última parte del seminario. Vamos a hablar sobre la homeostasis del fósforo. Nosotros sabemos que el fosfato tiene varias funciones en el organismo, entre ellas y una de las más importantes es que participa en el metabolismo energético de las células, ¿sí? Para formar adenosintrifosfato, por ejemplo, es componente de las moléculas de ADN, ARN, participa en la activación e inhibición de enzimas y una función muy importante a nivel renal, que lo vamos a ver en el seminario de equilibrio del estado ácido-base, es que es un buffer fundamental a nivel renal para mantener el equilibrio ácido-base. Ya lo veremos en detalle dentro de 2 clases. Menos del 1% del fosfato corporal total se encuentra en el líquido extracelular. Y esto también es muy importante, ¿sí? Porque nos da la idea de que el fosfato es un ion que principalmente se va a encontrar en el intracelular. Además de, como ya dijimos antes, en los depósitos del hueso en forma de cristales de hidroxiapatita. Al igual que el calcio, el fosfato plasmático vamos a poder encontrarlo de 3 maneras diferentes. Un 50% ionizado, un 10% unido a proteínas, que es la parte no filtrable, y un 40% formando complejos con otros, en este caso cationes, como pueden ser el calcio, es decir, 90% es filtrable, 10% no. El valor aproximado del fosfato iónico es entre 1 y 1,3 milimolar, ¿sí? Insisto con lo mismo sobre la homeostasis y el balance interno y externo, al igual que vimos en potasio y en calcio. De una dieta de aproximadamente 1400 miligramos, 900 miligramos van a eliminarse por orina, 500 por materia fecal. Esto constituye lo que es el balance externo. Pero miremos el balance interno nuevamente, ¿sí? El juego entre el intestino, el hueso, el riñón y, por supuesto, la glándula paratiroides, ¿sí? Fíjense esto, excreción renal del 10%, muy importante, ¿sí? Igual que la de ¿quién? Que la del potasio, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una similitud entre el potasio y el fosfato, que es una excreción fraccional de como mínimo del 10%. Esto es fundamental para entender por qué ante situaciones clínicas donde el riñón no funcione correctamente, pueden aumentar los niveles de fosfato y de potasio en sangre. Hablando un poco del manejo renal del fosfato, del 100% del fosfato filtrado, el 80% se va a reabsorber en el túbulo proximal. Ahora vamos a ver por qué mecanismo. Un 10% se va a reabsorber a nivel de la nefrona distal, que no sabemos cómo, ¿sí? Sabemos que es transcelular, pero no conocemos correctamente su mecanismo. Y el 10% va a excretarse manteniendo lo que hablamos antes de una excreción fraccional del 10%. Dijimos que la mayoría del fosfato filtrado se iba a reabsorber en el túbulo proximal. Lo va a hacer por medio de un cotransporte con sodio. Fíjense aquí en el gráfico. Dependiendo si el fosfato se presenta como monoprótico o diprótico, es decir, un fosfato con un hidrógeno o con 2 hidrógenos, es con la cantidad de sodio que se va a reabsorber a este nivel. Si es un fosfato monoprótico, se reabsorbe con 3 sodios. Si es un diprótico, se va a reabsorber por 2. Todo esto luego, a nivel de la membrana vasolateral, también va a ser reabsorbido, pero no sabemos cómo. Importante esto, a pesar de que estamos en el túbulo proximal, no hay reabsorción paracelular de fosfato, ¿sí? Es una característica prácticamente única que tiene este ion, ya que nosotros sabemos que en el túbulo proximal, debido a las características propias del epitelio, predomina la reabsorción paracelular por la transcelular prácticamente en todos los iones. Bueno, esto no ocurre así con
el fosfato. No hay reabsorción paracelular. Toda es transcelular por medio de estos cotransportes sodio-fosfato. Lo podemos llamar NAPI. Entonces, ¿qué factores van a aumentar la reabsorción de fosfato a nivel renal? Mucho de esto ya lo vimos. Por supuesto, la vitamina D, la 1,25-hidroxi. Recuerden, dijimos que la vitamina D aumenta la absorción intestinal de calcio y de fósforo y también aumenta la reabsorción renal tanto de calcio como de fósforo. En el caso del fósforo, lo que hace la 1,25-hidroxi es aumentar la expresión de este cotransporte sodio-fosfato a nivel de la membrana apical del túbulo proximal. Por ejemplo, una disminución en la ingesta de fosfato genera también un aumento en la inserción, ¿sí?, de estos cotransportadores en la membrana, ¿sí? Si hay una disminución de la ingesta de fosfato y tenemos que puede llevar a una hipofosfatemia, entonces debemos buscar la forma de que eso no ocurra. Y la alcalosis va a estimular el transporte, ¿sí?, del sodio fosfato. A su vez, tenemos otros factores que lo que van a hacer es disminuir la reabsorción de fosfato a nivel renal. Por supuesto, la paratormona. Dijimos que los estímulos para la liberación de la paratormona era un aumento en la concentración sanguínea de fosfato y una disminución en la concentración sanguínea de calcio. Por lo tanto, si tenemos una hiperfosfatemia, lo que vamos a buscar a nivel renal es disminuir su reabsorción. ¿Y cómo hace esto la paratormona? Genera endocitosis de estos transportadores NAPI o sodio-fosfato, ¿sí? El factor natriurético atrial, hormona que vieron la semana pasada cuando vimos sodio, también va a generar una endocitosis del transportador sodio-fosfato. Obviamente lo va a hacer para disminuir la reabsorción de sodio, pero bueno, como consecuente se disminuye también la de fosfato. El factor de crecimiento fibroelástico 23 genera una endocitosis de este transportador, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Una expansión del volumen del líquido extracelular disminuye la reabsorción de sodio y por ende la de fosfato, ¿sí? La acidosis inhibe el transporte de sodio y el fósforo. Eso tiene que ver porque el protón va a competir, ¿sí?, con el sodio para tratar de ingresar junto a la célula del túbulo proximal. Obviamente, una ingesta de fosfato va a disminuir la inserción de estos cotransportadores en la membrana apical. Para ir finalizando, entonces, vamos a hablar del último grupo de hormonas que regulan el metabolismo fosfocálcico, que son las fosfatoninas, ¿sí? Son unas moléculas reguladoras principalmente de la homeostasis del fosfato, pero como consecuencia, ¿sí?, de ello también van a impactar en la regulación del calcio. La más importante y la más destacada es el factor de crecimiento fibroelástico 23. El cual es una fosfatonina que disminuye la reabsorción proximal de fosfato y reduce los niveles de vitamina D activa. Veamos un poquitito de lo que se trata. Este factor de crecimiento fibroelástico 23 es sintetizado y liberado por los osteocitos en respuesta a la hiperfosfatemia, ¿sí? El osteocito es una célula endocrina que tiene una gran variedad de funciones, a diferencia de lo que pensábamos hace unos años, donde creíamos que era una degeneración de los osteoblastos y nada más. Bueno, hoy sabemos que tienen una función endocrina preponderante. Una de ellas es la de sintetizar y liberar este factor de crecimiento fibroelástico 23, ¿sí?, que va a tener efectos a nivel renal, cardíaco y vascular principalmente. Esta hormona puede ser reconocida por diferentes receptores. Fíjense, FGFR1, 2, 3, 4, ¿sí? El que nos importa a nosotros es el FGFR1. Pero para poder ejercer su efecto a nivel renal va a necesitar, ¿sí?, de una sustancia que es la proteína cloto, que ahora vamos a contarle un poquitito cómo funciona. Fíjense, a nivel renal lo que va a ocurrir es
que el factor de crecimiento fibroelástico 23, para aumentar su afinidad por el receptor que se encuentra a nivel renal, que es el FGFR1, lo que va a hacer es formar un complejo con la proteína alfa-cloto. Entonces, el complejo FGF23 alfa-cloto aumenta la afinidad por el receptor, ¿sí? Y de esta manera va a desencadenar sus funciones. ¿Cuál es la función a nivel renal? Aumentar la excreción de fosfato, generando downregulation, es decir, escondiendo, ¿sí?, estos cotransportadores de sodio y fosfato que se encuentran en la membrana apical del túbulo contorneado proximal. Entonces, lo que hace es aumentar la excreción de fosfato porque impide que se reabsorba a nivel del túbulo proximal. No obstante, además de eso, el factor de crecimiento fibroelástico 23 disminuye la actividad de la enzima alfa-1 hidroxilasa renal. ¿Se acuerdan que dijimos que esta enzima era estimulada por la paratormona y era necesaria para generar la 1-hidroxilación de la vitamina D, que en este momento era una 25 vitamina D, y así formar la 1,25, que es la vitamina D activa? Este factor de crecimiento lo que va a hacer es inhibir a esta enzima, ¿sí?, para disminuir la síntesis de la vitamina D, lo cual es lógico. Dijimos que es una hormona principalmente hiperfosfatúrica e hipofosfatémica. Busca disminuir los niveles de fósforo en sangre. Por lo tanto, qué mejor que no solo impidiendo su reabsorción en el túbulo proximal, sino que inhibiendo a la vitamina D, que va a intentar aumentar su absorción tanto a nivel intestinal como a nivel renal. Aumentaría la reabsorción de sodio al nivel del túbulo contorneado distal. Esto no tiene relación con el fosfato. Solo sepan que al generar un downregulation del sodio fosfato a nivel del túbulo proximal, aumenta la carga distal de sodio en los niveles, justamente a nivel del túbulo colector, ¿sí?, del túbulo distal, perdón, e intentaría aumentar la reabsorción de sodio por el cotransporte sodio-cloro. Por último, para que entiendan un poquitito cómo funciona este complejo sistema entre vitamina D, paratormona y factor de crecimiento fibroelástico 23, hagamos de cuenta que nos encontramos en una situación de hiperfosfatemia, ¿sí? Esta hiperfosfatemia es sensada por un lado por la glándula paratiroides y también por el hueso, ¿sí? La glándula paratiroides va a sensar la hiperfosfatemia, van a aumentar los niveles de paratormona, ¿sí? Y lo que va a generar es un downregulation de sodio fosfato a nivel del túbulo proximal. A su vez, el hueso también va a sensar este aumento en la concentración de fosfato, estimulando la liberación de factor de crecimiento fibroelástico 23 por medio de los osteocitos, quien va a ejercer su efecto a nivel renal al formar el complejo con la proteína cloto, generando nuevamente esta disminución de los cotransportadores sodio-fosfato en la membrana apical e inhibiendo la alfa-1 hidroxilasa renal, disminuyendo así los niveles de vitamina D activa. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado el seminario y muchas gracias.